Mateo 28, 19 dice: en el nombre de Jesús. Dice de la siguiente manera: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Solo eso vamos a leer. Y vamos a decirle en este momento: Señor, te damos gracias una vez por tu presencia, porque tú siempre estás con nosotros, Señor, por la oportunidad que nos has dado de poder exponer otro mensaje más. Para todo aquel, Señor, que se congrega en una iglesia y aún no ha tomado la decisión de cumplir ese mandamiento, Señor, que tú dijiste: vayan por todas las naciones, hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo te ruego, Señor, que abras el entendimiento espiritual de cada uno de aquellos hermanos o de todo aquel que lo va a escuchar, Señor. Yo en este momento me pongo en tus manos para que sea tu Espíritu Santo, Señor, quien habla a través de mí. Que quite todo pensamiento carnal que haya en mí y que solamente sea guiado por tu Espíritu Santo, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos, y abróchese bien el cinturón, porque ahorita vamos a entrar en un tema bien importante, de suma importancia. Y una vez más vuelvo y repito: si usted alguna vez se ha puesto a pensar por qué hay tantas iglesias. Aquí en este pueblito, hermanos, hay más de 20 iglesias, pero ¿irán todas al cielo? ¿Será que todas se irán a ir a la presencia de Dios? Porque dice la palabra de Dios, hermanos, que en aquel día dice: muchos me dirán: Señor, en tu nombre hicimos grandes milagros. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Y yo os diré: apartados de mí, obradores de maldad, nunca os conocí. Si dice ahí la palabra, hermano, que hubo muchos que en su nombre pusieron las manos sobre los enfermos y sanaron, si en su nombre echaron fuera demonios, ¿por qué no entraron al cielo? ¿Y sabe quiénes son esos que no van a entrar? Son los predicadores como yo. Está hablando de los predicadores, porque alguien que viene y se congrega en una iglesia no viene a orar por enfermos. Es muy raro que un hermano ore por los enfermos. Muchas veces ni siquiera se arriman aquí. Entonces está hablando de pastores, de ministros, de predicadores. Pero ¿qué pasó aquí? Aquí hubo un mandamiento que se le dio a la iglesia. Y pongan atención una vez más, vuelvo y repito, los que no han sido bautizados. Ahí Mateo, hermanos, el Señor le dio un mensaje a Mateo. Le dijo: mira, vayan por todas las naciones y hagan discípulos. Preséntenles el evangelio y después bautícelos. Y les dijo: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, el Señor, hermanos, ya estaba a punto de ascender al cielo, de irse al cielo. Pero usted sabe que el Señor tuvo 12 discípulos, ¿verdad? ¿Si se acuerda? Tuvo 12 estudiantes que el Señor dijo: yo me voy a ir, pero voy a confiar mi palabra en estos 12 que yo he escogido. Entonces, dice la palabra del Señor que el día del Pentecostés, dice, estaban todos, era un grupito como unos 120, dice, estaban en un aposento alto, cuando de repente, dice, se oyó un estruendo como de un viento fuerte, dice, que llenó toda la casa, dice, y todos fueron, fíjese, dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Si usted ve a un hermano espiritual que está lleno de la presencia de Dios, con una evidencia tan grande, ¿qué no son judíos estos? Los que estaban mirando ese evento, hermanos, dijeron: ¿qué no son judíos? Entonces, ¿por qué los escuchamos hablar en nuestra lengua? Estaban hablando nuevas lenguas. Acababan de ser llenos del poder del Espíritu Santo. ¿Usted cree que un hombre lleno del poder del Espíritu Santo pueda mentir en ese momento, estando lleno del Espíritu Santo? Porque dice la palabra del Señor que todos fueron llenos del poder del Espíritu Santo. ¿Usted cree que alguien que está lleno del poder del Espíritu Santo pueda mentir? No, hermanos, no se puede, de ninguna manera no se puede. Alguien que está lleno del poder de Dios no puede mentir. ¿Por qué digo esto? Porque cuando el Señor, hermanos, capacitó a sus 12 discípulos, Él les dio un mandamiento de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, digo, haciendo discípulos y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ocurrió algo ahí, que el mandamiento que Jesús le dio a sus discípulos se malinterpretó 425 años después de la muerte de Jesús. 425 años después de la muerte de Jesús se malinterpretó ese versículo de Mateo 28, 19.
Porque el Señor a sus discípulos les dejó una enseñanza específica y muy clara. Les hizo una pregunta. Cuando el Señor les hizo el examen a sus discípulos para ver si habían entendido el propósito de Dios que tenía con ellos, con los 12, se les acercó y les dijo: ¿quién dice los hombres que soy yo? Entonces los discípulos dijeron: bueno, unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías, ¿sabe? Y otros dicen que eres Juan el Bautista resucitado. Entonces el Señor les dijo: ¿y vosotros quién dicen? ¿Quién piensan que soy yo? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo ya para ese entonces, ¿se acuerdan que tiempo atrás lo había negado? Pero para ese momento Pedro ya estaba lleno del Espíritu Santo, ya tenía el conocimiento pleno de la enseñanza que Jesús le había dicho. Le dijo: tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo: bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre. Muchos podrían decir: en ese tiempo todavía no había Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué Jesús le dijo: bienaventurado Pedro? Porque no te lo reveló carne ni sangre, o sea, una persona, ni yo como la persona de Jesús, dijo, sino mi Padre que está en los cielos. El Espíritu Santo ya le había dicho a Pedro: Él soy yo, Él es mi Hijo. Entonces, cuando Jesús vio que sus discípulos ya habían entendido que Jesús era el mismo Dios, fue cuando el Señor le dijo: me voy, pero no los voy a dejar huérfanos, sino que enviaré el Consolador y Él les va a recordar todas estas cosas. ¿Cuáles? Estas que vamos a ver ahorita. Porque como les dije, 425 años después se malinterpretó ese texto de Mateo 28, 19. Entonces dice que todos los discípulos estaban llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Dijimos. Entonces, vamos a ir a Hechos 2:38, porque ahí pasó algo. Vamos a ir al capítulo 2 del libro de los Hechos. Y vamos a empezar a leer una cita que le encargó el pastor a mi niña. Y dice, mire, fíjese cómo dice, hermanos, Jesús le dio un mandamiento a sus discípulos antes de irse al cielo, ¿verdad? Entonces dice que había un grupo como de 120 que estaban en el aposento alto, estaban orando, estaban en ayuno y oración. Y dice, cuando de repente vino un estruendo con un viento recio y llenó toda la casa. Entonces, en el versículo 36 dice: sepa pues certísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces el 37 dice: al oír esto, se compurgieron de corazón, es decir, se arrepintieron, sintieron un dolor fuerte de haber rechazado al Mesías. Dice, se arrepintieron de corazón. 37, perdón, se compurgieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué hacemos? ¿Qué haremos? Le dijo a Pedro, y ahí estaba Mateo también, ¿verdad? Y los demás discípulos, porque eran 12. Pero Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces, el Mateo 28, 19, vayan por todas las naciones, haciendo discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero aquí en Hechos 2:38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón de su pecado. Y ahí es donde entró la confusión, ahí es donde entró la duda de la malinterpretación que ya dije hace un momento, 425 años después, y ahorita lo vamos a ver, no es mentira mía. Empezaron a bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En Efesios 2:20 dice: edificaos en el fundamento de los apóstoles y más atrás y de los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Pero ¿qué hicieron? ¿Cuál fue el fundamento de los apóstoles y de los profetas? ¿Qué hicieron los primeros apóstoles? ¿Qué hizo Pedro? ¿Qué hizo Juan? ¿Qué hizo Jacobo? ¿Qué hizo Santiago? ¿Qué hicieron? Cuando Pedro dio el mandamiento, el cumplimiento del mandamiento que Jesús le dio, vino y se cumplió en el libro de los Hechos,
Porque dice la palabra del Señor que cuando Pedro dio el primer mensaje, 3,000 personas fueron bautizadas en el nombre de Jesús. Entonces, ahí es donde viene la duda. ¿Por qué no bautizaron en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo? Y entonces hay gente, hermanos, hay grupos que dicen que hacen esta pregunta. Dice, bueno, ¿a quién le vamos a creer? ¿A Pedro o a Jesús? Pues yo le creo a los dos. Hay quienes le creen a Pedro, hay quienes le creen a Jesús, pero yo le creo a Jesús. Cuando el Señor dio el mandamiento de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, bautizándonos en el nombre del Padre, se refería al nombre. Padre no es nombre. Y en el nombre del Padre y del Hijo. Hijo tampoco es nombre. Espíritu Santo tampoco es nombre. Miren, hermanos, los apóstoles de ese tiempo no tenían la más mínima duda de que ellos se referían a que el nombre del Padre es Jesús. San Juan 10:30. Yo y el Padre uno somos. Entonces eso significa que Jesús es Dios. Después les voy a dar un estudio sobre Jesús es Dios. El nombre del Hijo, ¿cómo se llamaba el Hijo de Dios? Jesús. El Espíritu Santo es Jesús. Entonces el bautismo, los apóstoles lo entendieron que es en el nombre de Jesús. Es por eso les dije al principio que en aquel día muchos se van a quedar pensando que eran cristianos y van a decir, Señor, si en tu nombre echamos fuera demonios, ¿por qué oran en el nombre de Jesús? ¿Por qué hoy echan demonios en el nombre de Jesús? ¿Por qué no los echan en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Porque ningún otro, dice la palabra del Señor en Hechos 4:12 dice, porque ningún otro hay salvación. Todos los que vamos a una iglesia cristiana vamos con el propósito de ¿qué? De ser salvos, de ir al cielo. Nadie viene a la iglesia porque se quiere al infierno. Venimos y nos congregamos porque queremos un día llegar al cielo. Pero el Señor dijo en Hechos 4:12, dije, en ningún otro. Yo lo siento muchos por los que creen en la Virgen de Guadalupe, la Virgen de Talpa, la Virgen del Cerro, la Virgen del Chorrito, pero esas vírgenes nunca te van a llevar al cielo, porque su palabra es fiel y verdadera. En ningún otro hay salvación, sino que en el nombre de Jesús, porque no hay otro nombre bajo este cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Si no hay otro nombre, estamos bien. Hay quienes nos dicen, lo solo Jesús, nos dicen. Sí, efectivamente, nosotros bautizamos en el nombre de Jesús, nosotros oramos en el nombre de Jesús, nosotros echamos demonios en el nombre de Jesús, nosotros oramos por los enfermos en el nombre de Jesús. Jesús nos basta. Con el nombre de Jesús no necesitamos más, porque no hay otro nombre. Hay muchos que dicen que su mamá es la que le ayuda, la que lo aconseja para ver quién va al cielo y quién no. Esas son mentiras, hermano, no están en la Biblia. Entonces, vuelvo y repito, ahí es donde se armó la controversia. Y dicen muchos, ¿a quién le van a hacer caso? ¿A Pedro o a Jesús? ¿Por qué? Jesús le dijo a Mateo, pero cuando Pedro dio el mandamiento de que el bautismo tiene que ser en el nombre de Jesús, ahí estaba Mateo también. Estaban llenos del Espíritu Santo los dos. Jesús y Mateo estaban llenos del Espíritu Santo, dice ahí en el capítulo de los Hechos, del versículo 1 en adelante empieza a leer todo el capítulo y ahí va a ver que estaban llenos todos, dice, los 12 estaban llenos del Espíritu Santo. Cuando Pedro dijo que el bautismo es en el nombre de Jesús, ahí estaba Mateo también. Si no fuera así, Mateo le hubiera dicho, Señor, tú, Pedro, espérate, estás mal, porque el bautismo a mí me dijo Jesús que tenía que ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ellos entendían perfectamente, hermanos, que Padre era Jesús, el Hijo se llama Jesús, el Espíritu Santo es Jesús. Entonces para ellos no había duda. Y dice que en el primer mensaje 3,000 personas fueron bautizadas en el nombre de Jesús. Ese fue en el capítulo 2 de los Hechos. El mensaje fue especialmente para los judíos, que el bautismo tenía que ser en el nombre de Jesús. Y más para adelante vamos a ir viendo para quién fue el bautismo en el nombre de Jesús. Entonces, ahora otra cosa, ¿qué es bautismo? ¿Cómo se tiene que hacer un bautismo? Porque
Usted sabe, hoy en día la iglesia popular bautizan a los niños chiquitos. Pero ¿qué significa bautismo? La palabra bautismo viene de la palabra griega baptos o baptis, que significa sumergir, significa zambuir completamente. Y usted sabe que la iglesia popular les avientan un chorrito a la frente a los niños, que a veces hasta los enferman porque están chiquitos, y los enferman más, o los esparcen un chorro de agua. Ese no es bautismo. Bautismo significa zambuir completamente, meter debajo del agua completamente. Eso significa bautismo. Ahora Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús. Un niño, ¿de qué se puede arrepentir? Así es. Mire, hermanos, por ahí anda un sacerdote que hasta mal me cae, porque si no es mi hermano, está contra nosotros. Anda un sacerdote ahí que tiene un nombre de animal. Yo no sé por qué se puso ese nombre, pero ese señor, como tuerce las escrituras, las tuerce aquí, hermano. No soporto irlo 10 segundos porque me cae mal como habla, porque está blasfemando la palabra de Dios, la está torciendo. Él dice que cuando cuando Pedro llegó a la casa de Cornelio, dice que bautizó a todos los de su casa, y efectivamente así fue, pero nunca menciona que bautizó niños. Y ese señor dice en una casa hay niños también, y dice que bautizó a todos los de su casa. Eso significa que también bautizó a los niños, pero es mentira, eso es torcer la Biblia, y que se arrepienta ese demonio, porque se va a ir al mismísimo infierno él y todos sus seguidores. Muchos dicen: ay, hermano, no digan porque nos pueden demandar. Que me demande el sinvergüenza ese, porque está mandando a miles y miles de gente al infierno con esos mensajes torcidos que está dando. Y yo prefiero que me avienten a la cárcel y que me muera ahí en la prisión, a que el Señor me aviente a la prisión eterna, que es el infierno. El día que el Señor sepa que me metieron a la prisión, bienaventurados, dice el Señor, cuando por mi causa son vituperados. Imagínense que el Señor me regalara esa grande bendición de que me metieran a la cárcel por predicar el verdadero bautismo. Con gusto voy y con gozo yo ahí, hermanos. Y como Pablo y Silas, no voy a callar mi boca, porque dentro de la prisión voy a seguir cantando himnos como lo hacía Pablo y Silas allá. Amén. Dice la palabra del Señor que cuando Pablo y Silas los encerraron, los golpearon, los acababan de dar de latigazos, los dejaron medio moribundos, pero dice que los metieron en el cuarto de más allá. Y aparte de que los golpearon, los amarraron, hermano, como si los fueran a crucificar. ¿Y sabe qué estaban haciendo esto? En vez de decir: ay, no me quieren los hermanos, no me saludan, estaban cantando himnos allá, todos golpeados, estaban cantando el gozo que siento yo, el mundo no me lo dio. Ahí se estaban cantando Pablo y Silas. Entonces, no nos vamos a desviar mucho, hermanos. Entonces, ¿por qué hay tanta denominación? ¿Por qué tanta controversia? Marcos dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. El que crea y sea bautizado, ese será salvo. Entonces, hay muchas denominaciones, hermanos, que van a orar por un enfermo, y no sé qué le dicen, pero lo que yo sé que cuando van los católicos ahí, les echan los santos óleos y ya se va el hermano y se va al cielo. Hay iglesias cristianas que también hacen lo mismo, van y el hermano se fue porque confesó a Dios. ¿Cómo que confesó? La Biblia no dice: el que confiesa a Dios será salvo. Dice: el que crea y sea bautizado. Dos cosas muy importantes: creer y ser bautizado. Ahora, ese es el primer paso, hermano. Después viene el tercer paso, que es nacer de nuevo. Cuando usted nace de nuevo, después vamos a dar una predicación de qué significa nacer de nuevo. Cuando usted nace de nuevo, usted ya queda sellado. Si usted ha sido bautizado en el nombre de Jesús, ahora le falta nacer de nuevo. Porque no nace uno cuando se bautiza. No, ahí se perdonan tus pecados, pero todavía tiene que nacer de nuevo. Nicodemo, usted sabe, era un maestro de la ley, le dijo: Señor, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Dijo: el que fuere bautizado con agua, el que no fuere bautizado con agua no puede ver el reino de Dios, pero el que no fuere bautizado en agua y en espíritu no puede entrar. Eso ya lo predicamos, ¿verdad? Sin Espíritu Santo no hay cielo. Entonces, es necesario ser nacido de nuevo o ser lleno del poder del Espíritu Santo para poder entrar, porque el bautismo no es todo, todavía falta un poquito más, pero eso vamos a explicarlo después. Entonces dice:
Según la primera regla de interpretación de la hermenéutica, fíjese, la hermenéutica es la regla de interpretación. Es leer texto y contexto, porque un texto fuera de contexto es un pretexto. Eso lo escribí yo. El peligro de hoy en día es que hay muchos pastores o maestros que no enseñan la palabra como debe ser, porque terminan de un versículo haciendo una doctrina. Cuando usted vaya al colegio bíblico, hermanos, le van a explicar qué significa hacer una doctrina de un versículo, como el hecho de en Mateo 28, 19. No hay otro versículo en toda la Biblia que respalde que el bautismo tiene que ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque es un texto fuera de contexto. Primera regla de interpretación de la hermenéutica es leer el texto y el contexto. O sea, qué hay antes y qué hay después para poder respaldar lo que está diciendo en una parte o en un versículo. Entonces, hermano, en el primer mensaje de Pedro, podemos ver ahí en el libro 2, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, que Pedro, en el primer mensaje, fueron bautizados 3,000. Pero ¿cómo fueron bautizados? Fueron bautizados en el nombre de Jesucristo, porque Pedro acababa de decir, ellos dijeron, varones galileos, varones hermanos, ¿qué hacemos? Entonces Pedro dijo, bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Para eso es el bautismo, hermano. Si alguien le pregunta, oye, pero ¿para qué se bautizan? Ahí en Hechos 2:38 dice para qué es el bautismo. Cuando le pregunten, usted responda de esta manera, para perdón de mis pecados, porque ahí dice para qué es el bautismo. Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, dice, y el Señor les va a dar el don del Espíritu Santo. Amén. Entonces, una vez que usted obedece al mandamiento, el Señor está comprometido con usted de darle el don del Espíritu Santo, porque nosotros no se lo pedimos. Él dijo, bautícense y el Señor les va a dar el don del Espíritu Santo. Ese es un regalo que el Señor nos va a dar a todos. Y todo aquel que no tenga el Espíritu Santo, pídaselo al Señor. Pídase, y cuando usted tenga el Espíritu Santo, hermano, se va a abrir el entendimiento. Cuando usted empieza, mire, yo le decía a mi esposa, y se lo voy a volver a decir a ella y a toda la congregación y a todos los que nos van a ver por esa camarita, el 80% de la gente que va a la iglesia no lee la Biblia. Una vez más, porque se me hace que no me escucharon bien, el 80% de los hermanos y hermanas que van a la iglesia no leen la Biblia. Es triste, pero es verdad, hermanos. Estamos muy pobres en leer la Biblia. Así es. Yo invierto poquito tiempo, 1 o 2 horas diario, y siento que no leo nada, hermanos. Mire, leí una historia de un hombre, hoy la acabo de ver. Este hombre dice que tiene un armario con más de 400,000 libros y todos los ha leído. Él diario, desde que se levanta, hace un poco de ejercicio, pero él dice, yo establecí un tiempo de leer 8 horas diarias. Podrá dejar de comer, dice, pero de leer no. Y yo digo, si este hombre dejara de leer todos esos miles de libros y tan solo leyera uno, no necesitaría perder tanto tiempo. Dice, y le dijeron, ¿por qué este pierde tanto tiempo, tantos libros? Dijo, no he perdido mi tiempo. Yo he vivido 400,000 vidas o 400,000, ¿saben cuántos números son? Pero son miles, hermano. Yo he vivido 4,000 vidas. Porque cada que leo un libro, vivo la vida del que lo escribió. Y yo dije, qué ignorancia tan grande. ¿Por qué no leo uno y con ese libro se va a ir al cielo, que es la Biblia? Amén. Pero hay gente, hermanos, que les gusta perder el tiempo en cosas que no sirven de nada. Entonces, el pretexto de las gentes, como ya dijimos, que bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es ese, de que ¿por qué? ¿A quién le van a hacer caso? ¿A Pedro o a Jesús? Pues los dos tienen la razón, hermano. Simplemente se malinterpretó, como lo dijimos. Porque todos los bautismos, que son miles y miles y miles de bautismos que fueron hechos en el nombre de Jesús, no hay uno solo en toda la Biblia, un solo candidato que haya sido bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todos los que bautizan en esos títulos, que no tienen poquita duda de decir, bueno, nosotros pensamos que el bautismo es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero ¿por qué no hay ni uno en la Biblia? ¿Y por qué hay miles y miles y miles de bautismos en el nombre de Jesús en la Biblia? ¿Y por qué en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no hay ni uno? ¿Que nunca les ha entrado esa duda? ¿Por qué no han visto cómo bautizaron los apóstoles?
¿Por qué no han visto que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo no hay ni uno? Miren, hermanos, cuando yo me iba a bautizar, yo me iba a bautizar hace muchos años, de recién que llegué aquí. Pero yo dije, y en una vez, yo andaba con mi hermano Marcos, y en una vez que fuimos a una iglesia aquí en Exeter, que bautizan los títulos, ahí un hermano predicó eso que acabo de decir. ¿A quién le van a hacer caso? ¿A Pedro o a Jesús? Y yo en mi ignorancia dije, pues a Jesús. Jesús es más grande que Pedro. Entonces yo me iba a bautizar allá, hermanos, y cuando me entró esa duda dije, Señor, yo no. Si me voy a bautizar, pero voy a estar mal como si no me hubiera bautizado, pues mejor para qué. Yo necesito que tú me reveles, que tú me enseñes, que tú me digas, pero a mí, ¿cómo debo ser bautizado? Porque yo le creo a Jesús. Y yo me puse del otro lado, pero cuando empecé a leer la escritura y que me di cuenta que no había ni un solo bautismo ahí, dije, bueno, pues yo voy a ser el único. Entonces no, dije, hasta que no el Señor me revele en qué nombre debo ser bautizado, y pronto recibí, hermanos, la revelación que el bautismo tiene que ser específicamente y nada más en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Entonces decíamos, ¿por qué no hay ni uno solo en los títulos? Mire, hermanos, Hechos, vamos a leerlo para que vean que no estoy inventando, Hechos 2, del 1, vamos a empezar. Dice, cuando llegó el día del Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. 4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba a que hablasen. Una vez más, alguien que está lleno del poder del Espíritu Santo, ¿cómo puede mentir en algo tan importante? Que de ahí depende, hermanos, del alma de cada uno de nosotros. En vano hubiera sido el sacrificio, el sufrimiento de Jesús en la cruz, si nosotros predicamos un evangelio diferente al que predicaron los apóstoles en aquel día. Entonces, no hay ni un solo bautismo, hermanos, que esté del lado de Hechos. A este mensaje, para empezar, le puse como título Mateo 28, 19 versos Hechos 2:38. Ese es el título del mensaje. Pastores, ministros que van a escuchar este mensaje, yo les aconsejo que estudien bien la palabra de Dios, porque del mensaje que ustedes den, ¿quién va a ir al cielo y quién va a ir al infierno? Y lo dije al principio, en aquel día muchos se van a quedar pensando que eran cristianos, y hasta nosotros vamos a ir, si se miraba bien espiritual el hermano, predicaba muy bonito y Dios lo usaba, y los enfermos sanaban, sí, pero cuando llegan a la presencia de Dios va a decir el Señor, apártense de mí, nunca los conocí. ¿Por qué? Porque nunca fueron obedientes al mandamiento de Hechos 2:38 de ser bautizados en el nombre de Jesús, como establecieron los apóstoles. Todos los apóstoles bautizaron en el nombre de Jesús. Bueno, mire, hermanos, dijimos que en el capítulo 2 del libro de los Hechos hay un mensaje a los judíos, que el bautismo tenía que ser en el nombre de Jesucristo. En el capítulo 8 hay un mensaje a los samaritanos, que el bautismo tiene que ser en el nombre de Jesús, y lo vamos a leer. Hechos 8, capítulo 8 del libro de los Hechos, porque no quiero que digan, ay, el hermano, ¿de dónde sacaré esa enseñanza? Pues de aquí, de la Biblia, para ver si es cierto lo que estoy diciendo. Capítulo 8 del versículo 14 en adelante, dice de la siguiente manera, en el nombre de Jesús. 14 dijimos, dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria habían recibido la palabra de Dios, y enviaron a Pedro allá y a Juan, dice, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. ¿En qué nombre fueron bautizados? En el nombre de Jesús. Ahí está en Hechos 2:38, ¿verdad que yo no estoy inventando? No, amén. Los samaritanos, hermanos, en el capítulo 8 habían recibido un mandamiento, que el bautismo tenía que ser en el nombre de Jesús. Y en el capítulo 10 había un mensaje, hermanos, a los gentiles, o sea, a nosotros, que el bautismo tiene que ser en el nombre de Jesús. Vamos a ir al capítulo 10. Lo voy a hacer rápido, hermanos, porque no sé si ya tienen hambre, pero
todavía vamos a explicar un poquito más. Capítulo 10 del versículo 44 en adelante. Dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, dice, ¿quién le dijo? El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir que el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? 48, fíjese, dice, y mandó bautizarles ¿en qué? En el nombre de Jesús. Los gentiles recibieron un mensaje que tenían que ser bautizados en el nombre de Jesús. Entonces le rogaron a Pedro que se quedara por algunos días más, porque Pedro llevaba un mensaje poderoso, hermanos, del cual depende la salvación de nuestra alma. No es un cuento el que yo estoy inventando, está escrito aquí en la Biblia, y si está escrito, créalo y atesórelo en su corazón, porque no hay otro nombre bajo este cielo dado a los hombres por el cual pueda usted ser salvo. Ni la Virgen María, ni la Virgen de Guadalupe, ni la Virgen de Talpa, ni la Virgen de Sinaloa, ningún otro nombre hay dado bajo este cielo. Así es que si la Virgen de ahí donde usted vive es muy famosa, vaya haciéndolo a un lado y vaya abriendo la Biblia y crea en el nombre de Jesús, porque si no es bautizado en el nombre de Jesús, lo siento mucho. Tengo muchos amigos que no han sido bautizados en el nombre de Jesús, pero yo prefiero perder un amigo que perder mi salvación. Imagínense a dónde me va a matar el Señor si yo no los predico la verdad. De este bautismo depende que usted vaya al cielo o se vaya al infierno. ¿De qué me sirve ponerme de su lado y decirle, hermano, no te preocupes, estás bien, que al cabo Dios es bueno? No, mentira del diablo. Si usted no tiene el bautismo en el nombre de Jesús, simple y sencillamente se va a ir al infierno, porque usted no fue obediente al mandamiento que el Señor le dio a sus discípulos. Así es que yo había hecho este mensaje preparado, porque el mensaje ya está hecho, yo no lo hice. Lo había preparado porque, como ya dije, muy pronto vamos a tener bautismos. Este mensaje, esta enseñanza se lo tengo que dar con más detalle a mi niña ya. ¿Por qué el bautismo? ¿Para qué es el bautismo? Ya dijimos, ella sabe. Es para perdón de nuestros pecados. ¿Cuáles? Todos tenemos muchos. Entonces, el mensaje, hermanos, en el capítulo 10 será para los gentiles, o sea, para nosotros, que el bautismo es en el nombre de Jesús. Y en el capítulo 19 hay un mensaje para los discípulos de Juan el Bautista. ¿Se acuerdan que Juan el Bautista bautizaba? Y mucha gente dice, pues si Juan el Bautista bautizó a Jesús, pero ¿cómo lo bautizó? Bueno, la Biblia es bien clara. La Biblia, si usted tiene una duda, vaya a la Biblia y empieza a leer. Por eso les dije, hermanos, miren, nuestras hermanas, nuestros hermanos carecen de entendimiento, porque el 80% no lee la Biblia. Y yo lo digo para que les dé vergüenza a los apostólicos. Si usted es apostólico bautizado en el nombre de Jesús, tenga vergüenza y diga, cierto, yo soy uno de los 80%. Si usted es una hermana que siempre se cree muy espiritual y habla lenguas, pero si usted no lee la Biblia, no venga a hacer show aquí, porque no es cierto. Usted nomás está haciendo lo que otra hace. Cuando usted entienda la Biblia y la entienda a la perfección, se va a dar cuenta de muchas cosas que no puede hacer aquí. Hablamos con el hermano Ofra antes de empezar el servicio. Le dije, hermano, este lugar es tan sagrado, es tan delicado pararse aquí, que de aquí nosotros, de aquí de este púlpito, el deber de nosotros es mandar a gente al cielo, pero muchos estamos mandando a los creyentes al infierno por no saber interpretar bien la Biblia, yo no pretendo decir que yo soy el único que sabe, yo estoy aprendiendo también. Por eso leo más, porque yo quiero saber qué en realidad dice la Biblia. Entonces, en el capítulo 19, vamos a leer rápido, de los Hechos, capítulo 19 del libro de los Hechos. Hay otro. Gloria a Dios, aleluya. Capítulo 19 del libro de los Hechos, empezando del versículo 1. Miren, aconteció
que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo después recorrió las regiones superiores y vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo, dijeron ellos, porque no sabían. Ahorita vamos a entender por qué. Dice: entonces dijo, Pablo les hizo una pregunta a los discípulos de Juan el Bautista y les dijo: bueno, pues ¿en qué nombre fueron bautizados ustedes? Ellos dijeron, se pararon el cuello y dijeron: pues tenemos el bautismo de Juan el Bautista, el que bautizó a Jesús. Ese bautismo teníamos nosotros. Entonces Pablo les dijo: miren, Juan Bautista solamente bautizó para arrepentimiento. El bautismo de Juan el Bautista no era para salvación, era para arrepentimiento solamente, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. ¿Se acuerdan que Juan el Bautista dijo: yo los bautizo en agua? Dijo: pero detrás de mí viene otro que los va a bautizar con Espíritu Santo y con fuego. Entonces 5 dice: cuando oyeron esto, fueron 4, dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo: el pueblo creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Y habiéndole impuesto las manos Pablo, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Miren, hermanos, en el versículo 2 del libro de los Hechos, ya miramos, hay un mensaje a los judíos, que el bautismo es en el nombre de Jesucristo. En el capítulo 8 hay un mensaje a los de Samaria, a los samaritanos, que el bautismo es en el nombre de Jesucristo. En el capítulo 10 hay un mensaje a los gentiles, que el bautismo tiene que ser en el nombre de Jesucristo. Y en el capítulo 19 hay un mensaje a los discípulos de Juan el Bautista, que el bautismo es en el nombre de Jesucristo. Y en todos los casos es evidente que después del bautismo viene el don, el regalo de Dios de hablar en nuevas lenguas. Entonces, hermanos, ahora yo quiero mandarle este mensaje a todo el que dice que es cristiano. Examina tu vida. En ese mensaje, esto lo escribí yo, en este mensaje yo quiero mandar este mensaje a todo aquel que no ha sido bautizado en el nombre de Jesús, porque en Colosenses 3:17 dice: todo lo que hagas, sea de hecho todo. ¿Qué es todo? Todo es todo, sin quedar nada. O todo lo que hagas, sea de hecho o sea de labio, tiene que hacerlo en el nombre de Jesús. Ningún Padre, ningún Hijo, ningún Espíritu Santo. Y hermanos, no, hay muchos que dicen: es que esos son solo Jesús. Ellos no creen en el Padre, no creen en el Hijo, no creen en el Espíritu Santo. No sean ignorantes, hermanos, por favor. Nosotros creemos en el Padre, claro. Creemos en el Hijo, que es Jesucristo, y creemos en el don del Espíritu Santo. Claro que lo creemos. Y nosotros predicamos Mateo 28:19. Ustedes nunca predican Hechos 2:38. ¿Por qué? Porque tienen miedo a predicar. Tienen miedo que se les vayan los que ofrendan. No, es que si les predico y saben que estamos mal, ya no van a diezmar, ya no van a ofrendar. Por el amor al dinero van a mandar muchas almas al infierno por no tener los pantalones suficientes y amarrarse el cinto apostólico y decir: si no tienes el bautismo en el nombre de Jesús, no vas al cielo, así de fácil. Y lo vuelvo y lo repito 1000 veces. Y si hay un pastor que esté en contra de lo que está aquí, que me escriban ahí en la página y que me digan: está mal. Que me digan si estoy mal. Recibo críticas, y que nos manden mensajes y que me comprueben con la Biblia si hay un bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en la Biblia. El que tenga ese bautismo está mal. Lo siento mucho. Seas muy buen predicador, muy buen cantante, si no tienes el bautismo en el nombre de Jesús, simplemente no vas a ir al cielo. Tú vas a ser uno de los que les dijo Jesús: apártate de mí, yo nunca te conocí, obrador de maldad, porque tú mandaste muchas almas al infierno por predicar un bautismo que no está en la Biblia. Así bautiza la Iglesia Católica. ¿Para qué te bautizas de vuelta si ya estás bautizado así? Nosotros somos bautizados en el nombre de Jesús porque cuando nos bautizaron chiquitos. El bautismo es para gente que ya piensa. Arrepentidos. Un niño chiquito no tiene de qué arrepentirse. ¿Usted cree que el niño de la hermana Guille
de ese niño de 5 años que anda rodando por aquí a veces, echando maromitas, ¿usted cree que él va a tener conciencia de que hace cosas mal? No, porque es un niño limpio, en él no hay maldad, él no necesita ser bautizado. Si ese niño muere ahorita, ese niño se va con Cristo. Y hay un peligro, jovencitas. Hay un peligro cuando usted ya sabe lo que es bueno y es malo, usted ya está preparada para el bautismo. Si usted le dijera, no, todavía está chiquita, usted sabrá. El bautismo tiene que ser cuando ya entra el conocimiento del bien y del mal. Porque hay muchos que me han preguntado, hermanos, ¿y cuál es la edad para bautizarse? La edad perfecta para bautizarse es cuando tú ya tienes conocimiento de lo que está bien y de lo que está mal. Porque si tú ya tienes conocimiento del bien y del mal, y viene la muerte y te lleva, no tan solo te va a llevar ahí al sepulcro, te va a arrastrar hasta el mismísimo infierno. Así seas hija del pastor, así seas hija de un ministro, así seas mi hija que amo con toda mi alma y que me muero cuando el sol te pega y que me muero, que no quiero que ni el airecito te golpee tus cachetitos preciosos. Si te mueres sin Cristo, te vas a ir al mismísimo infierno, empezando con mi hija. Es por eso que yo quería predicar este mensaje, hermanos, porque la edad perfecta para bautizar a una persona es cuando ya conocen y saben lo que está bien y lo que está mal. Si yo le pregunto a una niña de 13 años, mijas, que va a la iglesia, si tú te mueres, ¿a dónde te vas a ir? Ella va a decir, sabe, porque nunca le han enseñado, nunca le han predicado la verdad de decirle, si no estás bautizada y te lleva a la muerte, te va a llevar hasta el mismísimo infierno, no te va a llevar a descansar en paz, como dicen muchos, que en paz descanse. Ningún muerto en Cristo está descansando en paz. Dice la Biblia que está en un lugar de tormento. Un lugar de tormento es un lugar que hasta los muertos sufren. Cuando ya no tienen respiración, ya no tienen conocimiento de la vida, sufren porque es tan horrible el lugar donde están, que el rico le dijo, Señor, dile a Lázaro que vaya y le predique a mis hermanos, porque no quiero que mis hermanos vengan aquí donde yo estoy. El Señor le dijo, mira, no se puede. Manda a Lázaro que moje la punta de sus dedos y que venga y que moje mi lengua. No se puede, porque hay un gran abismo que nos divide. Ni nosotros podemos ir hacia allá, ni ustedes pueden venir aquí donde estamos nosotros. El rico estaba en un lugar de tormento, sufriendo. Así es que no venga y diga que en paz descanse mi amiga, que en paz descanse mi papá. No está descansando en paz, está en un lugar de tormento, sufriendo, esperando el juicio final. Eso no es nada para lo que le espera cuando venga el juicio final, que es condenación a la vida en un infierno que arde 8 veces más fuerte que el fuego que conocemos ahorita. Ahorita vaya y meta allá donde está el hermano Ofra. Vaya y meta la mano ahí en el fuego donde está asando la carne. Y si aguanta 5 minutos con su mano dentro de ahí, viene para acá y me dice, hermano, sí estoy preparado para ir al infierno. Porque hay muchos que dicen, pues, que el Señor me manda al infierno si quiere. No sabes lo que dices, necio, necia. Si supieras el sufrimiento que va a estar allá, y te vas a lamentar más de decir, si yo iba a una iglesia y por qué no hice caso. Se me hizo más fácil ir a la iglesia y salirme, ir a bailar la chona al Club Latino de Cutler, porque todavía el piecito cuando sonaba la chona todavía me hacía y me acordaba y me iba de vez en cuando. Los hermanos no me miraban. ¿Quién me denunció? Mira, el que te va a calificar, el que decide si vas al cielo o te vas al infierno, te está viendo 24 horas al día. Ni un segundo te quita la mirada, te está monitoreando y te está viendo lo que estás haciendo 24 horas al día. Así es que si usted escucha este mensaje, si usted está en una iglesia que no bautizan en el nombre de Jesús, yo le aconsejo que le ponga atención al mensaje y que lea la Biblia para ver si es verdad lo que le estoy diciendo, o solamente estoy hablando para que usted se venga con nosotros. Yo no lo quiero aquí. Yo no quiero a nadie aquí. Yo los quiero allá en el cielo. No importa que no se congregue aquí con nosotros. Si usted le caigo gordo yo, le caigo gordo un hermano de los que están aquí, váyase a otra iglesia, pero que sea una iglesia donde bauticen en el nombre de Jesús como bautizaron los apóstoles de Jesucristo. Porque 12 hombres llenos del Espíritu Santo y teniendo al mejor maestro de la historia, no pudieron haberse equivocado. Posiblemente
yo me hubiera equivocado, pero 12 hombres que caminaron, que abrazaron al mismísimo Dios, caminaban, dormían. El apóstol Juan dice que se le recagaba el pecho al maestro, dormía ahí, el Señor lo acariciaba como si fuera su hijo. Caminaron 3 años y medio recibiendo la mejor enseñanza del mejor maestro de la historia. ¿Cómo pudieron haberse equivocado? No hay ninguna duda, hermanos, de que, o ningún punto por ciento que ellos se hubieran equivocado teniendo al mejor maestro, al mismísimo Dios como maestro, y venir y dar un mensaje que Él no les dio. ¿Usted cree que sea posible? 2 cosas pueden haber pasado. Una de 2. Jesús fue un maestro corriente, de lo peor que puede haber, que no supo escoger a quién mandar a predicar el mensaje de salvación. Esa es una. O 2, los trinitarios tienen la razón. ¿Quién cree que esté equivocado? ¿Un hombre carnal que recibió la Biblia 2000 años después, o a uno que caminó con el mismísimo Dios, que se codeaba con el maestro, comían juntos? Mire, Judas el traidor dice que cuando comían, él mojaba su sopa en su plato, en el plato de Jesús. ¿Cómo los amaba Jesús a sus discípulos? ¿Cree que el Señor les iba a dar un mensaje equivocado a sus discípulos? No, hermanos, el mensaje de Jesús fue que el bautismo tiene que ser en el nombre de Jesucristo. Y una vez más, si usted no tiene el bautismo en el nombre de Jesucristo, ni se apunte para llegar al cielo. Y no es que yo no quiera que esté allá. Mi mayor deseo es que todo aquel que no sea bautizado en el nombre de Jesús, todavía hay tiempo. Si todavía estás vivo, todavía hay tiempo para que escudriñen las Escrituras. Como dice ahí San Juan 5:32, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros nos parece que en ellas está la vida eterna. No es un pensamiento mío, hermanos, es algo que está escrito aquí en la Biblia. Entonces este mensaje yo se lo quiero mandar a todas las iglesias, a todos los que bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo no los odio, claro que no, pero sí les quiero mandar ese mensaje, que escudriñen las Escrituras, para que puedan entender verdaderamente si el bautismo en el nombre de Jesús fue un error de Pedro o fue un verdadero mandamiento de Dios. Porque como les dije, aquí hay de 2 sopas. Jesús no supo escoger discípulos y sus discípulos no entendieron. Entonces, ¿qué clase de maestro tenían que no les supo explicar bien lo que él quería hacer? No creo que Jesús haya equivocado, y no creo que los apóstoles o sus discípulos llenos del Espíritu Santo hubieran mentido. Si usted no quiere creer, hay de usted, pero yo la invitación es para todos. Entonces, mi deseo es que así como los discípulos de Juan el Bautista tuvieron el suficiente entendimiento para saber y entender que tenían que ser rebautizados. Cualquiera diría, pues Juan el Bautista bautizó a Jesús, ¿ya para qué? Y Pablo les explicó bien con la Escritura. Les dijo, miren, el bautismo de Juan el Bautista solamente era para arrepentimiento, no para salvación. Entonces dice que el apóstol Pablo los mandó bautizar en el nombre de Jesús, y al instante recibieron el Espíritu Santo. ¿Se acuerda también con el eunuco? Felipe le dice que el Espíritu Santo, miren, para empezar, el Espíritu Santo llevó a Felipe, dijo, al desierto. Allá en el desierto miró un carro que venía muy adornado de aquellos tiempos, y ahí venía un hombre, era un eunuco. ¿Sabe quién era un eunuco? Un eunuco era un jefe de gobierno, es decir, como el presidente. Entonces dice que venía leyendo el libro del profeta Isaías, y Felipe se le acercó y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Un hombre, un presidente, un jefe de gobierno. Dijo, ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique? Entonces dice, hermanos, la palabra que Felipe le empezó a predicar el evangelio desde los profetas hasta Jesucristo. Y este hombre entendió, dijo, bueno, pues he entendido, dijo, y aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Dice, y al momento descendieron los 2 al agua y le bautizó en el nombre de Jesucristo. Todos los bautismos, en el segundo mensaje de Pedro, 5,000 fueron bautizados en el nombre de Jesucristo, y todos los mensajes y los bautismos
que están registrados aquí en la Biblia fueron en el nombre de Jesucristo. Si usted está bien ahí donde está y no quiere obedecer a la palabra, una vez más repito, yo no lo vuelvo a engañar, prefiero herirte con la verdad que matarte con la mentira. Te va a doler que te diga que estás bautizado mal, pero si tú no haces caso como los discípulos de Juan el Bautista, un día que llegues a la presencia de Dios, tú vas a ser de esos que dijo el Señor: apártate de mí, obrador de maldad, no te conozco. Aunque hayas sido el mejor milagrero de la historia, aunque hayas echado 2,000 o 3,000 demonios y hablado lenguas, el Señor te va a decir: apártate de mí, no te conozco, porque tú no tienes el sello apostólico, tú no tienes el sello del bautismo en el nombre de Jesús. ¿Qué haces aquí? Tu lugar está allá de aquel lado, allá, si miras allá donde se miran unas llamitas que alcanzan a arder, allá está tu lugar. Vete para allá, porque aquí solamente vienen los que son bautizados en el nombre de Jesús y que tienen el sello del Espíritu Santo. Que Dios los bendiga, hermanos. Y mi mensaje para ustedes es que hagan caso a la palabra, no a mí. Y si les caigo gordo, Dios los bendiga, pero háganle caso a la palabra. Duele. La medicina buena duele. No le gusta a muchos. Usted dele una medicina a un niño y sí mira cómo patalean los niños, y se la mete por la boca y le abre y la escupe porque no la quieren, pero la necesitan. Así es la palabra. Pero hay muchos pastores, hay muchos predicadores, ministros que no tienen el valor de decirle a la iglesia la verdad. Y ya lo dije, que si con este mensaje voy a perder 20, 30 amigos, no me importa perder otros 30 para la siguiente predicación, pero yo no quiero perder mi salvación. Yo quiero que el día que llegue a la presencia de Dios se escuche, decide el ángel que va a estar nombrando a cada uno: Roberto González, predicador de la iglesia de ahí, de Orange Cove, y yo quiero estar ahí. Cuando ya se pase lista, dice el canto: a mi nombre yo feliz responderé. Yo quiero estar presente el día que el Señor empiece a repartir coronas, que venga el ángel y que diga: aquí está la corona de Roberto González, está por aquí, aunque sea el último que está allá en las bancas de mero atrás, allá quiero estar, pero yo quiero estar con el Señor. Yo no quiero tomar el riesgo de no llegar a la presencia de Dios por no ser obediente a la palabra y tomar el bautismo en el nombre de Jesús. Si usted ya está bautizado y no tiene el bautismo de Jesús y quiere que yo lo bautice, vengas aquí, yo lo bautizo en el nombre de Jesús. Yo pienso que muy pronto Dios me va a conceder el privilegio de bautizar a esa niña tan chula y hermosa, que es preciosa además, pero cuando tenga el sello apostólico va a brillar como una hija, una verdadera hija de Dios, y Dios me va a dar el privilegio. Yo quiero tener el privilegio de bautizar a mi niña en el nombre de Jesús, que ya muy pronto lo van a ver. Allá está otra candidata, miren, mi hermana también ya está preparada para recibir el bautismo. No perdemos nada. Hay muchos que tienen miedo al bautismo. No vas a perder nada, vas a ganar mucho con el bautismo. Porque de nada te va a servir que seas hija del pastor, del ministro, del predicador, del músico. De nada te va a servir eso. Tú tienes que tener el bautismo en el nombre de Jesús. Así es de que si tú quieres arriesgarte y decirte: no, pues yo en 2 o 3 años más, es decisión tuya. Lo único que quiero que te lleves en tu mente, que si hoy viene la muerte por ti, te vas a ir al mismísimo infierno. Así seas mi hija, así sea mi hermana, así sea mi padre, así sea mi madre, al infierno se van a ir por incrédulos. Que Dios les bendiga. Voy a pasar este lugar a cargo de nuestro hermano Milán, para que no está Marquitos, no lo veo por ahí. Voy a pasar este lugar a nuestro hermano Milán, porque también es otro de los siervos